actividad económica, está de acuerdo con el medio y la racionalidad en la organización del trabajo, ¿no? Entonces, no existe un solo tipo de esclavitud. Ahora, sigamos observando esto, ¿no? Hay dos espacios de trabajo claramente diferenciados en Lima, en el ámbito rural y en el ámbito doméstico. En el ámbito rural predominaba el trabajo agropecuario y en menor medida la actividad transformativa, ¿no? El paisaje rural está dominado por haciendas que se dedican a cultivos de caña de azúcar, de productos de pan llevar dedicadas a la ciudad misma, que es su principal consumidora, pero también trapiches, ¿no? Caleras, donde se van a producir, bueno, se van a trabajar lo que son los ladrillos, ¿ya? Entre otras cosas más. Ahora, en el ámbito urbano, en cambio, las actividades son más diversificadas, más dinámicas, ¿no? Hay mayor cantidad de actividades. Cuando yo observé el medio rural, me interesó empezar por el problema de la propiedad, ¿no? Y esto ya ha sido trabajado felizmente por otros autores en forma exhaustiva. Por ejemplo, Iliana Vegas estuvo aquí en el primer coloquio para avanzar parte de lo que era su tesis y que ahora constituye uno de los libros que todos de alguna manera siempre buscamos, porque es un libro importante en el estudio de la propiedad rural en Lima, en el siglo XVIII. Y yo recuerdo a Iliana Vegas muy nerviosa, ¿no? Dando avances de su tesis en el primer coloquio, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis para decir también que el coloquio ha servido muchísimo para presentar investigaciones de gente que aún no era especializada, que aún no era investigadora ni conocida, ¿no? Pero que era la oportunidad para presentar lo que estábamos haciendo, ¿no? Cierro el paréntesis. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En Lima, en el medio rural, de 190 unidades agrarias fuera de las murallas, por lo menos el 47% no excedía de 145 hectáreas, ¿no? La gran plantación y el ingenio azucarero no se impusieron en la costa limeña, son unos cuantos nada más. Al contrario, aquí se favoreció la fragmentación de la propiedad agraria. ¿Y esto qué tiene que ver? Muchísimo, porque este detalle económico está en relación con cuestiones sociales. Por ejemplo, en países como Brasil, Cuba, Colombia, donde predomina la gran propiedad, la gran plantación, hay un mayor índice de bandolerismo, cimarronaje y palenques, y que tiene una respuesta más elaborada y mayor resistencia frente al sistema esclavista. En cambio, aquí en Lima, la mediana propiedad, la pequeña propiedad, condiciona de alguna manera un mejor control sobre el espacio geográfico y por ende estas acciones de protesta tienen mayor dificultad para manifestarse en un espacio como Lima. Y en segundo término, que estas propiedades agrarias están muy cerca a la ciudad. Entonces, una cosa que yo siempre he incidido en mis trabajos es que siempre tendemos a dividir categóricamente el espacio urbano y el espacio rural. Y no es así. En mis investigaciones de archivo yo descubrí que los esclavos, la gente, todo el mundo continuamente están pasando esa frontera de las murallas. Las murallas son una frontera física, pero que no incide en la articulación de un solo mundo, que es Lima. El medio rural está muy bien articulado con el medio urbano. Entonces, cuando pensamos en un esclavo rural, lo pensamos hacinado en su galpón, en su hacienda, aislado. Y sin embargo, los esclavos rurales están caminando de un lado para otro. Igualmente, los esclavos de la ciudad también tienen una capacidad de movilidad que nos sorprende a nosotros. Pero si van al archivo, ahí van a encontrar la evidencia, ¿no? Lo que pasa es que siempre partimos de estereotipos. Esclavo, con su cadena en el pie, inmóvil. Y no es así. La esclavitud colonial no es de esa manera. Y bueno, entonces, ¿qué pasa en el medio rural? Existen dos tipos de esclavitud, en realidad. Lo que yo he podido detectar es que hay dos tipos de esclavitud entre las haciendas. Por un lado, la esclavitud clásica, arcaica, que es la más terrible también, donde los esclavos de haciendas particulares están totalmente enraizados a la tierra, hacinados en sus galpones, que son como corrales, sin posibilidad de conformar familias nucleares,
porque desde el momento en que se les niega la identidad de familia y de individuo, es más fácil de ser controlados, ¿no? Vigilados y golpeados por los capataces, por los mayorales, lejos de las instancias protectoras. Pero aún así hay que tener en cuenta que esos esclavos tienen la capacidad para poder escapar de esos espacios, y luego los podemos encontrar en la ciudad pidiendo ayuda tanto a sus familiares, porque tienen una red de solidaridad, como también tienen instancias protectoras en la ciudad a las cuales pueden llegar, ¿no? En estas haciendas se cultivaba principalmente alfalfa, granos, hortalizas, y se complementaba con la crianza de cerdos y aves de corral. Y además en algunas otras se elaboraba chancaca, guarapo, aceite de oliva, ¿no? Hay actividades en las cuales se emplea la mano de obra esclava. Y los esclavos en realidad no son tantos como uno podría esperar, ¿no? Por ejemplo, Flores Galindo había encontrado cifras muy bajas que le llamaron la atención: 29 esclavos en la chacra Puente, 24 en la Chacarilla. Mirones apenas tenía 6 esclavos. Uno piensa en una hacienda y de inmediato nos imaginamos multitudes de esclavos, ¿no?, trabajando. La realidad de Lima es diferente: pocos esclavos. Ahora, toda hacienda es un mosaico de gente, en colores, castas, estamentos. Gente libre, gente esclava. Gente blanca, gente india, negra y de otras castas más. Que ahora, hoy en día, para nosotros nos resulta pues terrible de poder entender cómo la gente puede distinguir entre un cuarterón, un quinterón, un salta atrás, ¿no? Pero en ese tiempo todo el mundo, al ojo nada más, podía saber quién era la persona y de qué forma se le tenía que tratar, ¿no? Entonces, una hacienda es como una reproducción de la sociedad colonial en pequeño, en este pequeño espacio. Y por supuesto, como estamos ante una sociedad jerárquica, ¿ya?, donde los roles se cumplen, cada cual sabe su lugar, la hacienda también guarda la misma jerarquía. Desde el personal administrativo, que coincide también con los cánones estamentales étnicos, ¿ya?, y así hasta abajo, hasta los subalternos. Ahora, una cosa interesante es que en algunas de estas propiedades se entregaba parcelas a los esclavos. No es generalizado. Parece ser que es como un tipo de gratificación para algunos esclavos, generalmente los caporales. Y esto trae a colación pues un problema mayor, el problema de la tenencia de la tierra entre los esclavos. Se supone que por ser una persona esclava no tiene derecho a poseer bienes, y sin embargo en la vida práctica los esclavos sí poseían bienes, muebles, ¿no?, aves de corral, cerdos, caballos, hasta una chacarita, pero solo en usufructo. Entonces, supongo que de alguna manera eso ha tenido que impactar notablemente en las relaciones cotidianas, ¿no? Ahora, por otro lado, en otras haciendas las condiciones de vida eran menos duras. Hay hacendados particulares y jesuitas que promueven un tipo de trato y con eso terminan haciendo una esclavitud diferente, ¿no? Un tipo de trato más paternal, más patriarcal. Por ejemplo, procuraban reforzar la alimentación, ¿no? Otorgaban chacritas, pequeñas chacras, pequeñas parcelas a los esclavos, no solo los caporales, sino la mayoría de esclavos. Por ejemplo, yo cuando he trabajado en el archivo, era cosa natural que un esclavo posea su chacarita y de ahí saques para su manutención. Y no solamente eso, criaban cerdos, criaban aves de corral. Entonces, su alimentación era más variada de lo que podía darle la hacienda. Y en esto destacan notablemente los jesuitas, ¿no? Ya hay diversas investigaciones clásicas donde se ha trabajado este tema. Por otro lado también, en este sistema más patriarcal y que contrasta notablemente con el sistema arcaico, los esclavos, aparte de tener su chacra, una vivienda personal, familiar, tienen permisos también para salir de la hacienda, ir a la ciudad a visitar a los amigos, a los familiares, celebrar bautizos con fiesta e invitar gente. El trabajo es alternado con descansos. Los días domingo a mediodía pueden salir de la hacienda.
Incluso encontré hasta que los jesuitas organizaban funciones de títeres para sus esclavos.